Muy buen día, amigos y seguidores de este canal. Bienvenidos una vez más a CREE. Hace algo menos de 2 años hicimos un programa en este canal, una entrevista a un amigo, un buen amigo de Venezuela, Simón Guardia. Con él estuvimos tratando un tema que quizás a mucha gente le ha llamado la atención, que es referido a un famoso meteorito que se ha denominado GOG, aunque su nombre científico, su nombre oficial es 1999 AN10. GOG se ha hecho famoso por la saga de Caballo de Troya del escritor y periodista español Juan José Benítez y por un libro que él hizo que se llama GOG, comienza la cuenta atrás, si no me equivoco, según, es lo que recuerdo. De acuerdo a la información de Benítez, ese meteorito impactaría en la Tierra el 29 de agosto del año 2027 y causaría un grave, o habría que llamarlo más bien gravísimo daño a nivel planetario. Estamos hablando millones de muertos con una enorme devastación. Pues bien, ese programa me dio la oportunidad de conocer a un hombre de ciencia de origen español que hoy en día reside en Brasil, es profesor universitario de inteligencia artificial y aplicada o bioinspirada. Tiene dos doctorados, uno en ingeniería y otro en neurociencia. Y bien, él también se preocupó, al igual que lo hicimos nosotros, por el tema de este meteorito conocido como GOG. Y como investigador y hombre de ciencia, dedicó 2 años, casi nada, 2 años a estudiar todo lo referido a este meteorito. E hizo un libro muy interesante, el cual tuve la oportunidad de leer y que recomiendo ampliamente, que se llama Las claves de no mires arriba. Muchos deben haber visto la película No mires arriba con Leonardo DiCaprio, que salió recientemente en Netflix. En ese libro, él desarrolla todo lo que tiene que ver con el meteorito conocido como GOG o 1999 AN10. Y hoy tengo el placer, pues, de entrevistar al autor de ese libro y de esa investigación. Su nombre es Javier Ropero y tengo el gran gusto de haberlo traído a este canal, a CREE, para que precisamente desde el punto de vista de la información científica que se conoce en este momento, podamos hablar con relación a este meteorito, el cual para muchas personas representa una grave amenaza, sobre todo para aquellas personas que, al igual que yo, hemos sido lectores de los libros de Juan José Benítez en la saga de Caballo de Troya y posteriormente en el libro GOG comienza la cuenta atrás. Pues muy bien, damos la bienvenida a Javier Ropero. Javier, pues este es tu canal y bueno, vamos de una vez a conversar sobre este tema tan interesante y en parte también tan preocupante. Gracias. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por llamarme para entrevistarme sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias más bien a ti por aceptar esta entrevista, Francisco. Y bien, vamos a ver, lo primero que me llama la atención, porque tu área de experticia como hombre de ciencia, como profesor, está dado en el desarrollo de inteligencia artificial y no en astronomía. Y me pareció extraño que decidieras estudiar este tema de este asteroide. ¿Y qué te motivó a hacerlo? ¿Por qué una investigación tan profunda como la que hiciste? Muy bien. Bueno, yo estoy dando clase de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, digamos, aprendizaje bioinspirado, toda esa gama de conocimientos aquí en la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad Federal de la comarca del ABC, que es una región grande aquí en Sao Paulo. Y entonces también he dado a clase en la Universidad de Sao Paulo propiamente dice sobre estos temas. Y la verdad, lo que más me motivó fue el hecho de ver por la televisión y por la internet las manifestaciones de JJ Benítez con relación a aquel asteroide que él dice que GOG, que él afirma que va a caer en el año 2027,
que va a producir 2.500 millones de muertos y va a acabar básicamente con toda España, en parte de Europa, Estados Unidos en parte, etcétera. Pero España básicamente él dice que no va a sobrar nada. Entonces, lógicamente yo tengo familia española bueno, me siento un poquito mejor, más protegido ante esa eventualidad. No sé si estoy protegido completamente, pero me siento un poquito más protegido aquí en Brasil. Pero ya, según lo que dice JJ Benítez, pues tenía que saber si me traigo a mi familia literalmente de España para aquí o no. Entonces, básicamente dije, para eso necesito un gran poder de convicción, argumentos racionales bastante fundamentados, y tengo que entender realmente lo que dice JJ Benítez. Y no parece que JJ Benítez esté por la labor de aclarar mejor, de fundamentar con mayor profundidad lo que afirma. Él simplemente pasa una información y no realmente en ningún momento he visto que él haya avanzado un poco más, dando fundamentos, explicando razones, etcétera. Entonces, claro, si no De hay hecho, razones, JJ Benítez siempre ha dicho que él no es el autor de la saga de Caballo de Troya, sino que es una claro, información que él recibió. Entonces, digamos que en ese sentido él se desprende de la responsabilidad de lo que está diciendo. Entonces, claro, porque es una, claro, o más o menos se desprende de esa responsabilidad al alegar que se trata de una información recibida por él y que él como periodista la está dando a entender o la claro. está dando al mundo. Realmente él como periodista realmente está haciendo su papel y eso es respetable. O sea, el periodista no está obligado a fundamentar las cosas, simplemente decir que tiene una serie de, digamos, ¿cómo se diría en inglés? Whistleblowers o, ¿cómo diríamos en español? Sí, fuentes de información. Fuentes de información un poquito secretas y él, bueno, por causa de esa confidencialidad en las fuentes de información de la que deben hacer gala los periodistas, pues él como buen periodista básicamente eso se lo reserva y de hecho por ese motivo que mucha gente va y le cuenta cosas a él porque sabe que él si no va a respetar esa confidencialidad de la fuente de información que todo periodista realmente tiene que respetar. Entonces, por eso realmente tiene tantas personas que van a él y les cuentan sus secretos, sus historias, y bueno, y él lo mejor que puede hacer es las expone, etcétera. Básicamente era eso lo que me motivó, pero claro, por un lado, yo en mi cabeza estaba claro que tenía que buscar algo completamente racional, o sea, tenía que encontrar todo el fundamento profundo, racional de todo esto. Y es curioso porque yo me he dado cuenta que en todos estos temas, en cualquier tema de la ciencia, cuando te profundizas mucho, empiezas a profundizarte en este tema de los asteroides, empiezas a profundizarte, llega un momento, después a lo mejor de mucho estudio, de mucha investigación, que piensas que sabes, ¿sabes? Después de un tiempo, cuando continúas investigando, después te das cuenta que no sabes nada. Ese es el Porque proceso normal. mientras más sabes, más cuenta te da de lo poco que sabes al respecto. Exactamente. Siempre Bueno, llegas a un punto y después de ese punto de que piensas que no sabes nada, es de nuevo el punto en que tienes que volver a estudiar y a lo mejor te tiras 2 o 3 años hasta que ya dices, de esto creo que sé algo. Y entonces ese es el problema, porque en esta área de los asteroides, depende de dónde esté el científico, en qué punto, que él te va a dar una opinión bien fundamentada o no bien fundamentada. Algunos piensan que saben, pero no saben, otros realmente saben, y yo no sé si sé suficiente, pero por lo menos yo lo que sé es que ya pasé hace tiempo la fase en que sabía que no sabía. Entonces, bueno, muy bien. Pues vamos entonces al grano. De tu investigación, ¿qué es lo que has ido determinando con relación a este famoso asteroide 1999 AN10, conocido por la mayoría como GOG? bueno, realmente así. Benítez no afirma que el asteroide 1999 AN10 sea GOG. De hecho, no hay una demostración en ningún otro sitio que no sea en el libro que ya publiqué. Básicamente yo llegué a la conclusión de que el asteroide de Benítez era GOG
porque él menciona en el diario de Eliseo, no, perdón, en creo que se llama el Día del Relámpago, menciona que en 1946 fue visto anteriormente. O sea, tenemos un asteroide que los militares detectaron en 1946 y luego fue visto en 2027, en agosto de 2027. Y resulta que este asteroide llamado 1999 AN10 justo tuvo las dos aproximaciones más cercanas en esos 2 años, en esos meses. Entonces no es posible eso sería muchísima coincidencia, que otro asteroide, que no sea ese asteroide. No es posible. Ok, y de acuerdo a tu análisis, la trayectoria orbital de Gok Exactamente. va a impactar en la Tierra de acuerdo al estudio que has hecho. ¿Qué pasa con Sí. esa trayectoria orbital? Entonces, ¿qué pasó? Que yo realmente, cuando primero me tuve que fiar de los datos, digamos, astronómicos de la NASA, etcétera. Pero llegó un punto en que realmente la NASA no me daba mucha confianza, porque realmente ya la NASA estaba ocultando de algún modo informaciones importantes. Porque, por ejemplo, del 1999 a N10 no se sabe, no está ni entre los asteroides más peligrosos, ni en la lista de asteroides excluidos de los más peligrosos. No está en ninguna de esas dos listas. Siendo que ese asteroide fue interpretado por la gran mayoría de los astrónomos como un asteroide extremadamente peligroso, y así aparece en la mayoría de los libros que tratan de astronomía. Por ejemplo, el libro de dinámica orbital de Andrea Milani, que es un gran estudioso y que fue fruto de sus estudios, sabemos ahora hacer las órbitas. Bueno, él menciona claramente ese asteroide. Y entonces como algo muy peligroso. Donald Yeomas menciona como muy peligrosos 3 asteroides, que son el 1999 AN10, en un artículo de él, que es justamente el 1997 XF11, que es el que pasará en el 2028, Correcto. y Apophis, que pasará en 2029. O sea, ese elenco de 3 asteroides en secuencia, 27, 28, 29, ya aparecen en artículos científicos, básicamente de personas relevantes en la materia. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo realmente importantes, no aparezca en la NASA ni el primero ni el segundo? Aparecen ni en la lista de más peligrosos ni en la lista de excluidos de la lista de Sí, peligrosos. eso es Entonces está algo. ocultándose. Eso es algo que da a entender claramente como que estuvieran ocultando información o que hubiera una Claro, información que ellos disponen. Bueno, es ocultar claro. información, una información privilegiada que ellos no están entregando y que no tenemos o que no tiene acceso el resto de la comunidad de astrónomos en el mundo. De hecho, hay un tema también bastante importante con eso, y es, oye, si ese asteroide no iba a impactar en la Tierra, no tenía ningún sentido que, si los militares norteamericanos en 1946 ya lo habían detectado y ya habían evaluado su órbita, guardaran el secreto y viniera a ser descubierto por astrónomos civiles en el año 1999. O sea, ya de por sí el hecho de que los militares norteamericanos guardaran el secreto de ese asteroide desde 1946 hasta 1999 ya te dice mucho al respecto. Y que aparte la NASA ni siquiera hace mención del asteroide como un asteroide muy peligroso o que no representa ningún peligro, pues mira. Ahora, háblanos de las órbitas, de las trayectorias orbitales de Gok. ¿Cuáles son sus trayectorias? Claro. ¿Cuál es esa trayectoria orbital? Entonces, lo que te comento es lo siguiente: debido a esa falta de confianza de las informaciones de la NASA, decidí yo mismo aprender con un programa de ordenador. Es muy bueno realmente, que lo he testado con otros asteroides y coincide totalmente con las órbitas de la NASA y de la Unión Europea y de la ESA. Bueno, pues resulta que aprendí a estudiar las órbitas. Es una cosa que terminé haciendo por mi propia cuenta, porque me di cuenta que no puedo confiar en las informaciones de la NASA al 100%. Y entonces, básicamente, mi conclusión a nivel de estos dos asteroides, el de Gog de 1999 a N10, sería el de Benítez.
no pasaría cerca de la Tierra el día 29 de agosto de 2027, que es la fecha que dice Benítez en su libro, sino que pasaría el 6, creo que es el 6 o 7 de agosto, o sea, El 7. bastante antes. Anticiparíamos un poquito la fecha, unos días antes. Y lo que sí pasa es que no va a impactar, según estas simulaciones computacionales, sino que va a pasar a una distancia lunar de la Tierra, básicamente a la misma distancia de la Tierra a la Luna. Es decir, Básicamente, en el 1946 pasó a 2,5 distancias lunares y se aproximó a la Luna una distancia lunar. Pero ahora va a pasar a una distancia lunar y es bastante segura, según todos los cálculos que yo he hecho, porque los cálculos, además de darte información de la trayectoria, te da información de cuál es la probabilidad y cuál es la incerteza de esa información. O sea, te dice, esta trayectoria es muy segura, esta trayectoria no es segura. Entonces, básicamente, como consecuencia de ejecutar ese programa de cálculo orbital, ya más o menos tienes una noción de realmente la precisión de esas órbitas. Y realmente lo que llama la atención de esa órbita es que en el punto de mayor cercanía de la Tierra, que es una distancia lunar, está justamente enfrente del archipiélago de las Bermudas, que es donde decía Benítez que iba a impactar que Gog. iba a impactar todo. Entonces, es otro dato a más que confirma que el 1999 AN10 es Gog, porque justamente coincide no solamente en las fechas 1946, 2027, sino también en el local de mayor proximidad, solo que el local de mayor proximidad no va a ser en este caso aparentemente el local de impacto. Sí. Dime, Lo que dime, sí sí, dime una cosa, Javier. A mí me llama la atención el tema del cálculo no el programa o las matemáticas involucradas, la física y las matemáticas involucradas en la determinación de la trayectoria a partir de los datos de las observaciones que hacen. Esas observaciones que hacen son seguras, porque yo he visto, me ha llamado la atención de que no son tan precisas como uno pensaría, que las observaciones de hace 20 años te darían una órbita diferente a las observaciones que tenemos ahora. Y podemos estar seguros de que las observaciones que tenemos ahora son precisas, como para estar completamente seguros de que la órbita de ese asteroide va a pasar a 385.000 kilómetros de la Tierra, poco más, poco menos. sí, bueno, realmente llevas toda la razón, porque existe una imprecisión en los valores. Y eso es otra cosa que llama la atención. Cuando tú oyes hablar a los especialistas en cálculo orbital, te dicen las cosas como si fuesen completamente palabra de Dios, como si fuese una precisión total. Pero luego cuando tú ejecutas esos programas te das cuenta que si colocas una información más, ya cambia la órbita. O sea, pero bueno, está pasible de tener algunas alteraciones en función de nuevas informaciones. Pero además es que resulta que antiguamente no existía, digamos, los telescopios no estaban tan bien equipados y, por ejemplo, una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una órbita es que la luz, la imagen, tarda un poco en llegar desde el asteroide a la Tierra. O sea, estamos hablando cuando las distancias son grandes de décimas de segundo y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el cálculo de la órbita. Entonces ya tenemos un factor de error, perdona ese ruido que está ocurriendo ahora, un factor de error importante. Entonces resulta exactamente que los asteroides, los astrónomos que calculan órbitas, no te dan esas informaciones de fallas, de pequeñas incertezas, de errores en las medidas. No te dicen, te lo dicen todo con la mayor seguridad. Pero cuando tú los calculas, dices, bueno, pero si coloco este dato, dependiendo del dato, ahí lo que más me llamó la atención fue el segundo, el 1997 XF11. Ese es Ajá. un asteroide completamente ambivalente. Tú colocas, estás trabajando, colocas un elemento más de información y te cambia la órbita en 2 distancias lunares. Estoy hablando de una única observación que te puede mudar la órbita en 2 distancias lunares, pero ¿cómo es posible eso?
Resulta que Explíquenos. después de estudiar bastante, me di cuenta que existen dos grupos de medidas que parecen que son consistentes entre ellas, pero resulta que el propio programa, cuando coloca, por ejemplo, resulta las primeras medidas de 1997 XF11 decía que iban a pasar muy cerca de la Tierra, ¿de acuerdo? Se hizo la órbita y se vio que estaba pasando a una distancia de una tercera parte de la distancia de la Luna a la Tierra en el caso del asteroide 2028. Ujú. Pero resulta que con los datos de 2022 y 2023 se dice que el asteroide va a pasar a 2,5 distancias lunares. Ujú. Bueno, pero ese cálculo no lo hace considerando las observaciones iniciales. Cuando colocas las observaciones de 2022 y 2023, el programa, por falta de consistencia de las observaciones iniciales, te cancela, te anula completamente todas esas informaciones. O sea, las informaciones que decían que iba a aproximarse a una tercera parte de la Tierra son consideradas por el propio programa como outliers, que en la estadística te dice informaciones tan fuera de lo que es la tónica general, que es mejor desconsiderarlas porque no tienen nada que ver. Entonces, básicamente, ahí tenemos dos pares de informaciones que te conducen a dos trayectorias completamente distintas. Y yo he concluido que esas dos trayectorias completamente distintas del 1997 XF11 Ujú. posiblemente sean dos asteroides que van juntos. Uno que pase cerca de la Tierra y otro que pase a dos distancias lunares y media. Y Entonces, ese que pasaría cerca de la Tierra, porque ya hemos hablado que GOG o el 1999 a N10 pasaría unos 385.000 kilómetros, 390.000 kilómetros de la Tierra. El sí, FX11, el 1997 FX11, ¿a qué distancia pasaría de la Tierra? De mucho acuerdo a más eso. próximo en una de las dos alternativas. Ajá, la más Pasaría próxima. una tercera parte de la órbita de la Tierra a la Luna. O sea, un poquito más, 80 y tantos mil un kilómetros. poquito, exactamente. Entonces, porque esa es una de las alternativas. La alternativa que Brian Marsden, el director de la Unión Astronómica Internacional, consideró cuando él hizo el anuncio en el año 1998 de que ese asteroide podía caer en la Tierra. Él lo dijo, el director de la Unión Astronómica Internacional anunció, y eso fue Vox Populi, que había un asteroide que podía caer en la Tierra, basado en los observatorios que él evaluó en ese momento. Y lo que me chocó completamente después de todo eso es que todos los observatorios que fueron considerados por Brian Marsden para ejecutar la órbita que hacía que ese asteroide pasase a un tercio entre la distancia de la Luna a la Tierra, ninguno de esos observatorios volvió nunca a dar ninguna información sobre ese asteroide. Después de ese día en que Brian Marsden anunció ese anuncio de que íbamos a tener un impacto, ya todo el mundo se revolucionó y a partir de ese momento ninguno de esos observatorios fue considerado en ninguna medida. Otros observatorios hicieron otras medidas, justamente pocos meses después ya teníamos unas observaciones que conducían a una medida de 2,5 distancias lunares. Y resulta que todas esas distancias, esos observatorios, son consistentes entre ellos, pero son completamente discordantes con los que había considerado Brian Marsden. Y Brian Marsden utilizó observatorios de su propia confianza en ese momento. O sea que no creo que fuese muy mal encaminado, porque para un jefe de la Unión Astronómica Internacional emitir un comunicado, siendo que eran ellos los que calculaban las órbitas en aquel momento, ¿eh? Para emitir ese comunicado tenía que tener mucha seguridad. Lo que pasa que, digamos, después vino además, ahí se mezclan mucho las cosas, porque en el año 1998 surgió el impacto de la película Impacto Profundo y Armagedón, Sí. motivado justamente por esta situación un poco. Ya los directores de cine estaban haciendo esa película cuando Brian Marsden anunció entonces no sabemos, ya empieza todo a oler muy mal. A De ver, hecho, de hecho, o sea, pareciera que hubiera una intención a nivel, no sé si de gobiernos o a qué instancia, pero una intención de ocultar información que no convenga dar públicamente o anticipar públicamente. Porque ya estamos hablando del tema de la NASA con
que no hace mención de estos dos asteroides tan peligrosos de los que ya tú has hablado. Y ahora estamos hablando de que aquellos observatorios astronómicos cuyas medidas daban, cuyas mediciones de la trayectoria del asteroide 1997, FX-11, daban una proximidad realmente peligrosa con relación a la Tierra, pues mira, esas medidas tampoco sirven para nada, de acuerdo, no sé, a los criterios de quién, y quedaron descartadas. ¿Qué pasa con Apophis? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de ese asteroide? Bueno, Apophis ya es algo increíble, porque Apophis resulta que ha habido, Apophis ya se sabía desde el año 2004. Bueno, en general, así te voy a decir, los astrónomos, existe una necesidad general de comunicar los resultados. Y los astrónomos en general son transparentes, pero no, lo que pasa es que no son todos. Ese es el problema. Entonces, en el año 2004 se descubrió Apophis en el día de Navidad. Se descubrió que que la escala de Turing llegaba a nivel 4. Básicamente era casi que iba a impactar Apophis. Entonces ahí decidieron los astrónomos mandar esa información a la prensa. Lo que pasa es que el día 25 era el día de Navidad y no había periodistas. Entonces, bueno, dijeron, espera el día 26. El día 26 los astrónomos que habían obtenido ese resultado, y la cosa estaba empeorando, después cada cosa que ya era nivel 4, pero la cosa no iba mejor, iba peor. El día 26 de agosto, de diciembre, perdón, después del día de Navidad, ellos llamaron de nuevo a la prensa y le dijeron, mire usted, me parece muy bonito, muy interesante, pero ya tenemos una noticia mucho más importante. Justamente el tsunami de Indonesia. Ya tenía una noticia que abafaba, como se dice aquí en Brasil, sí, sí, que ocultaba todas las otras noticias. Era de tal calibre que dijese lo que dijese ya, esto no iba a tener importancia. Entonces resultó que después fueron pasando unos días y como siempre se hace, que no voy a entrar mucho en ese tema, pero se ha hecho en los 3 asteroides, en los 3 más peligrosos se ha hecho la misma táctica, que es buscar imágenes antiguas. Entonces, en el caso de Apophis, se buscaron imágenes antiguas. Y en el día de los Santos Inocentes, el día 28, resultó que con esas imágenes antiguas, Apophis iba a pasar a más de 2 distancias y media lunares de la Tierra. Resulta que entonces dijeron, ya se acabó la noticia, ya no hay interés, porque Apophis no va a impactar. Pero resulta que después de un tiempo vinieron más medidas y se dieron cuenta que las medidas antiguas no eran correctas. Y eso, entonces resulta que las medidas antiguas no eran correctas, y aunque fueron hechas por el proyecto Space Watch del telescopio Kitt Peak, que es un excelente telescopio, pero esas medidas no eran correctas. Y resultó que las otras medidas que vinieron subsecuentemente mostraron que Apophis sí iba a pasar muy cerca de la Tierra. ¿Qué tamaño tiene Apophis? ¿Qué tamaño tiene Apophis? ¿Qué tamaño tiene Gok de acuerdo a los astrónomos? ¿Qué tamaño tiene el otro asteroide, el del año 2028? ¿Qué tamaño tiene Apophis? El asteroide de Benítez, que es el que va a pasar el año 2027, tiene 1 kilómetro de distancia, más o menos. Porque Benítez habla de 12 kilómetros, incluso creo que ahora da mayor. Y claro, ¿qué pasa con Benítez? Que con Benítez, cuando habla, un día dice 10 kilómetros, otro día dice 15 kilómetros, otro día 34 kilómetros, entonces bueno, no se puede saber, porque él cada día que dice una cosa distinta completamente. Y en el libro dice otro número. Bueno, entonces realmente lo que yo sé es que el 1999 AN10 tiene 1 kilómetro de distancia. Lo que se sabe de 1997 XF11 de 2028 es que tiene otro kilómetro de distancia. Cualquier uno de esos dos asteroides, si impactase por el tamaño, sería un destructor de civilización. Básicamente, sería de tal calibre el impacto que básicamente tendríamos un poco que empezar de cero la civilización. Pero sobrarían suficientes seres humanos para
sobrevivir y volver a construir la civilización. Ese es el caso del GOG del 2027 y 2028 si impactasen en la Tierra. Pero también hay un peligro, aún si pasa muy cerca, también el problema es que el impacto puede impactar en la atmósfera. Y en la atmósfera, si fuese de tipo carbonáceo el asteroide, resulta que se divide en multitud de pedazos y resulta que esos pedazos pueden producir una lluvia de partículas incandescentes. Entonces, no sé qué es peor, la verdad, que impacte o que no impacte. Y no Cuál de esos solamente... asteroides, Javier, cuál de esos asteroides es de tipo carbonáceo? Eh, pues mira, el único que yo sé de la constitución del 2027 no la sé, el del 2028 tampoco la sé, no sé, tal vez no se sepa, No se sepa. yo no lo he encontrado. Lo que sí se sabe es la constitución de Apophis, que es el que más se conoce. Apophis en el año 2005 fue detectado por el radiotelescopio de Arecibo, que era un radiotelescopio que emitía ondas de radio, y esas ondas de radio, al rebotar en el asteroide, nos mandaron una imagen muy precisa del asteroide. Entonces, el radiotelescopio de Arecibo, desgraciadamente, por falta de financiación de los americanos, se autodestruyó, se cayó por pedazos y ellos no se interesaron. ¿Por qué? Porque el Arecibo los resultados pasan para la comunidad internacional. Resulta que a los americanos les interesa un radiotelescopio que ellos tienen en Estados Unidos, y que los resultados de ese radiotelescopio ellos se lo quedan para ellos. Entonces dejaron caer ese radiotelescopio de Arecibo, se cayó y ya no se pudo medir de nuevo la constitución de Apophis, porque era la mejor forma de medir el estado de aglomeración del esteroide y el tipo de material. Pero se ha llegado a la conclusión, después de varios estudios teóricos, que Apophis es un asteroide de unos 300 metros, 340 metros de diámetro, más o menos bilobulado, así, más como si fuese una patata, ¿no? De 340 metros de diámetro, y que está formado por un aglomerado digamos, de piedras. Y es de tipo de sílice. Es un asteroide de tipo de sílice. ¿Qué pasa con ese tipo de asteroide? Bueno, si fuese un asteroide compacto, completamente compacto, pues dirías, va a pasar por la Tierra como nada, no hay problema, porque va a pasar por debajo de los satélites de comunicaciones y va, con esa inercia que él tiene tan enorme, de una enorme velocidad, va a rasgar el cielo y va a desaparecer. Pero resulta que ese asteroide, Apophis, es un asteroide que se puede desagregar. Y resulta que tenemos satélites geoestacionarios en la trayectoria de Apophis, inclusive tenemos satélites geoestacionarios jubilados que normalmente los jubilan a los satélites geoestacionarios hacia órbitas superiores. Entonces, es muy posible que Apophis se encuentre con satélites geoestacionarios jubilados. Puede ser que no golpee ninguno o puede ser que golpee. Eso no es una... pero la verdad que debido a la propia constitución de Apophis, y hay otra historia, que Apophis se dice que posiblemente venga rodeado de una nube de piedras, o sea, como si fuese un poco Saturno. Él tiene como si fuese una nube alrededor de piedras. Entonces, bueno, es curioso, porque lo que te joroba bastante es que tú imagínate, te dicen, va a pasar una masa gigantesca de 360 metros por debajo de los satélites de comunicaciones. Va a pasar por la capa de ozono, rasgando la capa de ozono, como diría el astronauta Daniel Durga de la organización B612. Dice claramente que Apophis va a rasgar la capa de ozono. Va a pasar por encima de Europa. Eso no te lo dice nadie, solo te lo dice en mi libro, y en las últimas medidas que se hicieron en el año 2021 se llegó a la conclusión que va a pasar desde el Báltico por toda Austria
por toda Centro Europa y va a terminar llegando a Inglaterra. Entonces, toda esa es la diagonal de Apophis. Entonces, y además, o sea, además de todo eso, en eso no te lo dice nadie, nadie te dice eso. Resulta que ahí tenemos dos informaciones. La de la oficial de la NASA, la información oficial de la NASA, te dice que Apophis va a pasar por el medio del Atlántico, siendo en medio del Atlántico la distancia más pequeña entre la Tierra y Apophis. La, dentro de la propia NASA existe la sección dedicada al estudio de los asteroides. Sí, Y esa organización, que es la que aparece en el libro, en la película No mires no arriba, mires arriba, sí, correcto. que Sí. aparece un Amenazas astrónomo. planetarias, algo por el estilo, sí. Sí, esa organización existe y como resultado de sus investigaciones te dice que pasa por encima de Europa. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Aquí de nuevo hay una ambivalencia. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. O sea, ¿Y qué pasa? hay ¿Y qué opacidad en pasa la entonces? información, hay opacidad en la Claro, información y no hay certeza real de que los datos arrojen una trayectoria específica. O sea, que puede haber pequeñas varianzas que quién sabe qué pueda pasar. Mira, tengo que hacer un pequeño corte en el programa. perfecto. Pero vamos a hablar de todos estos temas, de todos estos puntos oscuros con respecto a estos tres asteroides. Por los momentos parece claro de tu investigación que ni el asteroide del año 2027, que es el 1999 AN10, ni el asteroide del año 2028, que es el 1997 FX11, ni el asteroide del año 2029, que es el Apophis, fueran a impactar en principio de manera directa en la Tierra, aunque por lo que me estás explicando pareciera que hay un alto riesgo de daño atmosférico y de otras consecuencias con el caso de Apophis. Pero bien, vamos a trabajar en la segunda parte de este programa, vamos a trabajar el tema de estos puntos que son opacos, que dan lugar a dudas, que nos trae en algo en teoría de conspiración con todo eso y que nos mantiene un poquito nerviosos. Bien, amigos, Sí, gracias por estar presentes. Quédense para la segunda parte de esta entrevista, que ahora perfecto. vamos con estos puntos tan interesantes sobre los que debemos hablar. Excelente. Muy bien. Vale. Hasta más tarde.